Bueno, muchas gracias al canal por la invitación y por haber venido a mi espacio, a esta charla, ¿no? Bien, sí, el psicoanálisis y la cura, o cómo cura el psicoanálisis, o qué es este asunto de la cura. Bueno, eh, sí, el psicoanálisis tiene algunas especificidades que lo vuelven singular con respecto a otras formas de tratamiento, a otras formas de psicoterapia. Creo que estamos en un momento histórico en el cual abundan las psicoterapias. Hay psicoterapias de varias formas, de muchas maneras. Creo que cada vez más hay una especie de moda por recurrir a la psicoterapia. Ahora sucede algo distinto a lo que pasaba hace algunos 15 años. Me parece que hace algunos 15 años estaba muy estigmatizado todo lo que tuviera que ver con acudir a alguna psicoterapia, con ir al psicólogo. Recuerdo que cuando yo comenzaba mi formación como psicólogo, todavía había un mito de que era para locos ir al psicólogo. Ahora pienso que más bien la psicología se ha vuelto una especie como de mercancía muy atractiva y que todo mundo quiere recurrir a la psicología, pero que además todo mundo utiliza implícitamente una especie de psicología de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que siente. Todo mundo se explica el porqué de las cosas. En una frase, citando a Jan de Vos, todos somos psicólogos. Hay una especie de psicologización importante en la cultura, de tal manera que todos terminamos sintiéndonos un poco psicólogos y actuando un poco como psicólogos. Y dentro de este campo efervescente de la psicología, ¿cómo se posiciona el psicoanálisis? ¿Cómo responde el psicoanálisis? Me parece que hay que rescatar algo de los inicios, de los orígenes del psicoanálisis. Me parece que hay que mantenerse siempre cerca de los fundamentos, de los orígenes del psicoanálisis. Y bueno, hay algo que ha caracterizado a este discurso desde sus orígenes, y es el hecho de ser subversivo. El psicoanálisis es un discurso subversivo que cuestiona, interroga, es crítico y no se conforma con las cosas como son o como deberían de ser, sino que intenta que algo distinto pase, que se muevan las cosas. En ese sentido, uno de los objetivos del psicoanálisis, que quizás lo diferencie de la psicoterapia psicológica, es que el psicoanálisis no buscaría una adaptación del sujeto al mundo, sino que más bien buscaría una subversión del mundo, una subversión de las coordenadas actuales, para que en todo caso sea el mundo el que se adapte al sujeto y no el sujeto el que se adapte al mundo. A ver, me explico, y por ahí voy delineando un poquito mi posición al interior del psicoanálisis, porque tenemos que decir que al interior del psicoanálisis hay diversas posiciones. Las ha habido casi desde el mismo surgimiento del psicoanálisis, con los primeros alumnos de Freud. Cada uno fue tomando diversas posturas, hubo varios rompimientos. Menciono a Jung y a Adler como algunos ejemplos. Y después de la muerte de Freud ha habido diversas escuelas, por llamarlas de alguna manera, o diversos campos, orientaciones o posiciones del psicoanálisis. Las más conocidas quizás sean la escuela kleiniana, la escuela lacaniana, por mencionar algunas. Bueno, yo me ubico o intento ubicarme dentro de la escuela lacaniana de psicoanálisis, por decirlo de alguna manera. Pero todavía adentro del mismo psicoanálisis lacaniano hay diversas posturas o maneras de acercarse al mismo texto lacaniano. Estas diversas escuelas están generalmente en pugna unas con otras,
y los que son de una escuela le tiran carreta a los que son de la otra y los pendejean, si puedo decir así, y los de la otra al mismo tiempo hacen lo propio con respecto al otro, de tal manera que el campo del psicoanálisis es siempre conflictivo, pero también subversivo. Siempre hay ahí quién está diciendo la verdad, quién se apega más al texto, etcétera. Bueno, yo intento ubicarme en una cierta perspectiva del psicoanálisis lacaniano que ha venido surgiendo a partir de quizás el 2013, 2014, 2015, debido a los trabajos de un filósofo y psicoanalista mexicano llamado David Pavón. Él tiene algunas propuestas en torno de un Lacan marxista. Esto es bastante raro. El mismo Lacan criticaba frecuentemente a los marxistas y no estaba de acuerdo en muchas de sus posiciones. Y sin embargo, viene Pavón a afirmar que hay un Lacan marxista. Yo no me asumo como marxista. A lo mucho puedo decir que soy un aprendiz de las enseñanzas, de las coordenadas de la escuela que está abriendo Pavón Cuéllar. Y bueno, esta escuela de influencia marxista pretende subvertir críticamente el mundo y la realidad. Trae la herencia marxista de buscar una praxis transformadora y de no quedarse en una mera ilusión o especulación teórica. Personalmente opino que este impulso que le viene a dar el marxismo de David Pavón al psicoanálisis lacaniano nos permite ciertos movimientos que antes no se tomaban en cuenta en el psicoanálisis. Esa es mi perspectiva, desde luego, hablo a título personal. Me parece que el psicoanalista era visto como una especie de sabio, como un gran maestro, como alguien inaccesible, que el psicoanalista no andaba en la combi, no iba a las marchas, no se interesaba por movimientos sociales y políticos, sino que más bien el psicoanalista estaba ahí encerrado en su mundo teórico, en sus abstracciones, en su diván, y digamos que esa es mi impresión, desde luego. El psicoanalista no se ensuciaba demasiado con lo que pasa, o con lo que pasa en la calle. Y bueno, lo que aporta el marxismo lacaniano de David Pavón Cuéllar es pensar al psicoanálisis como un método de lectura, como un método de desciframiento que opera sobre el discurso oral, es decir, sobre lo que dicen las personas, sobre lo que cuentan las personas. En este sentido, se mantiene el origen del psicoanálisis como un método que atiende pacientes con algún objetivo terapéutico, digámoslo así. Sin embargo, el discurso no está únicamente en el paciente, sino el discurso también está en la realidad social y política. Y lo que pasa en el mundo hace síntoma, igual que lo que le pasa a un sujeto también hace síntoma. Entonces, desde esta postura, y esto es una cita de Zizek, el psicoanálisis es un método de lectura y de comprensión y de desciframiento de ciertos aspectos sintomáticos que se presentan tanto en un sujeto como en una sociedad determinada. Y que entonces esto que aparece al modo sintomático, digamos que haría falta un psicoanalista que pudiera leer lo que está dicho ahí de modo cifrado, como si fuera un jeroglífico, como si hubiera una especie de jeroglíficos, y que entonces el trabajo del psicoanalista consiste en leer la verdad que está siendo expresada a través de esto sintomático que se muestra como si fuera un jeroglífico. Pongo un ejemplo de la cotidianidad que estamos viviendo en México, en